Hola, estimados amigos. Esto es, como ustedes saben, parte del resfrío esto. Esto es Reflexiones de Canal B, el canal del Bicentenario. Perdón, en mi opinión, el mejor canal digital del Perú. Y esto no solamente es mi opinión, sino también ha salido así en las encuestas. Así que seguimos progresando. Hoy vamos a conversar con dos expertos, dos personas expertas, muy bien preparadas y además conocedoras de todo lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro Perú, ¿no? Porque no es solamente Lima, sobre seguridad ciudadana. Evidentemente es un tema pues que es prioritario en el país, es un tema que no se termina, más bien se incrementa y que no hay soluciones. Entonces, vamos a conversar largamente durante este programa sobre lo mismo, en la seguridad, la inseguridad ciudadana y cómo resolverla. Con nosotros van a estar nada menos que dos ex altos generales de la Policía Nacional del Perú, el señor José Baella, teniente general retirado de la Policía Nacional del Perú, exdirector de la Dirección contra el Terrorismo y inspector general de la Policía Nacional. Perdón. Y también estará con nosotros nada menos que Gastón Rodríguez, que ya estaba anteriormente en nuestro programa, también teniente general retirado de la Policía Nacional, exdirector de Orden y Seguridad, tema muy importante de Orden y Seguridad Pública, exministro del Interior. A los dos les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia en Reflexión. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe, por los saludos y a la orden para la entrevista. Muchas gracias también. Gracias, José. Qué gusto tenerte también con nosotros. Gracias, Pepe. Gracias. Un abrazo. Lo mismo. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro programa con lo que venimos haciendo hace un tiempo atrás, que es de nuestros invitados pedirles sus opiniones sobre la situación actual, dejando un poquito de lado el tema de fondo que es la seguridad ciudadana, la cual lo podemos tocar después de las opiniones que ustedes nos den. Tenemos algunos temas que vale la pena mencionar en esta primera parte, ¿no? Es el tema del viaje de la Presidenta de la República, el viaje a China, el viaje que ha sido criticado por un lado y por otro ha sido aprobado por el Congreso, y con una serie de bemoles en el camino, evidentemente. También quisiéramos que se comenten las páginas que hemos leído ayer y hoy en la República. Un diario que evidentemente está dirigido a buscar que la señora Presidenta de la República salga de sus funciones como presidenta, aparentemente apoyados con el aporte de los denominados caviares. También tenemos esta acusación hecha a la presidenta Dina Boluarte, también siguiendo ese mismo camino a su destitución. Finalmente, se han mencionado las marchas que van a haber el día 19 de julio, si no me equivoco, más creo que hay un paro del día 19 de julio y hay marchas ya preparadas para el día 27 y 28. No sé si esto es una más de la actitud de lo que yo denomino caviares en contra del gobierno actual. Muy bien, empezamos con José. ¿Cuál es tu opinión, José? ¿Qué ves de todo esto? Seguimos en este camino de la incomodidad y de la preocupación que tenemos en el Perú. Adelante. Sí, de verdad. Vivimos una crisis en el país y esta crisis se refleja en el aspecto político, social, económico, ¿no? Los viajes el viaje de la Presidenta de la República, lógicamente, ha sido autorizado por el Congreso
Y es una situación pues que tenemos que aceptar a los peruanos, ¿no? Recordemos que ese viaje obedece a fin de año una reunión de APEC y también obedece a la inauguración del puerto de Chancay. Entonces, digamos, esta construcción de este megapuerto va a traer al Perú, pues, definitivamente un cambio especialmente en lo social, en lo político y en lo económico. Yo creo que este viaje, los congresistas han optado por la autorización casualmente porque quieren ver resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados del viaje que va a hacer la presidenta de la República China? Lo veremos posteriormente. Eso todavía está, digamos, como un interrogante, ¿no? Posteriormente también se ha hablado de las marchas. Esto de las marchas es una consecuencia de un resentimiento que existe todavía. Hay un resentimiento especialmente en las zonas de provincias por cuanto las investigaciones respecto a las personas que fallecieron en los enfrentamientos del año pasado y el anteaño pasado, todavía no hay resultados. Y lógicamente se están creando las condiciones necesarias porque ya viene también, ya a partir de julio viene el cierre de las personas que se tienen que inscribir en los partidos políticos para poder conformar, presentarse a las elecciones. Entonces todo esto se está juntando, todo eso se está, digamos, es una bola de nieve que se te va a juntar y hay que estar atentos. Yo creo que el Estado, el gobierno, la política nacional tiene que estar atentos porque puede haber consecuencias en cuanto, tanto para el 19 de julio como para fin de mes de julio en cuanto a la alteración del orden público, ¿no? Y esto pasa también por una situación de que el ministro del Interior ha salido también a declarar contra una unidad de la policía. Yo pienso que acá hay que analizar bien cuál es el contexto de esta situación. Yo creo que el ministro del Interior tiene que, digamos, no ejercer una situación política en cuanto a clausurar o en cuanto a ponerle ojeriza a una división, sino que es la Policía Nacional, la institución, es la que debe decidir y ellos deben dar un análisis y también una respuesta a estas situaciones, ¿no? Estamos viviendo un clima difícil, estamos viviendo una situación que, por ejemplo, ha salido Salatiel Marrufo también a hablar, digamos, ciertas informaciones que esto no la dejan bien parada a la presidenta. Pero lógicamente esto tiene que... Los peruanos ya estamos cansados de la impunidad, estamos cansados de la corrupción y lo que queremos es conocer la verdad, ¿no? Muy bien, muy importante lo que acabas de decir, sí. Entre los temas que ha mencionado está el tema de Marrufo. El Jurado Nacional de Elecciones ha salido a decir de que eso no tiene pruebas, de que esta circunstancia está dirigida y destinada específicamente a generarle problemas al Jurado Nacional de Elecciones. Una vez más, estamos en el mismo tema de la situación del aparente fraude en las elecciones del 21. Muy bien. Tú, Gastón, ¿qué opinas de lo que está sucediendo? Hay un tema más aquí que quisiera agregar. Es el tema de, que lo podemos conversar después, porque es el tema de la DIVIA, que sí es un tema que está dentro de lo que vamos a conversar hoy día. Adelante, Gastón. Bueno, la pregunta es ¿cuándo va a terminar este tema de turbulencia política en nuestro país, ¿no? Volvemos a los mismos escenarios de marchas, de protestas, de insatisfacción ciudadana, y obviamente esto es perjudicial para nuestro país porque no solamente atrae o espanta, perdón, las inversiones. Justo se produce un tema coyuntural cuando la presidenta sale del país a buscar justamente que consolidar la expansión geopolítica del país, de la economía, de fortalecer el tema de comercio exterior y de consolidar el puerto de Chancay, que va a ser un boom a nivel Latinoamérica y que ya de por sí despierta una serie de celos en otras economías afines a nuestro territorio patrio. Yo creo que lo que ha primado aquí es la sensatez del Congreso para darse cuenta que al margen de quién sea la persona que está hoy en día ocupando la más alta magistratura del Estado,
es lo que le corresponde como presidente de la República y poder darle el permiso correspondiente para ver si es que se logran consolidar toda la agenda y sobre todo traer resultados tangibles en beneficio de nuestro país, que ya lo ha expresado el mismo presidente del BCR, somos pobres, y ha dicho extremadamente pobres. Y definitivamente que para salir de ese estado necesitamos que la inversión y la economía crezcan, que haya un fortalecimiento de las mismas. Creo que por ese lado estamos de acuerdo en que viaje la presidenta de la República, al margen de que lo haga en buzo o con vestimentas poco apropiadas, ¿no es cierto? Pero definitivamente es un tema positivo. En cuanto a lo que es las marchas, sí, pues el mes de julio es justamente el mes en el que estos estamentos o estas ideologías tratan de consolidar sus acciones porque es el mes patrio y tratan siempre de distraer o perturbar las acciones que se programan para darle connotación a esta protesta. Están los movimientos regionales que la están convocando. Hay también un llamado para que, de parte del Ministerio Público, preocupante para que la población salga a las calles a defender el Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho no se defiende cuando hay un sesgo evidente a todas luces, ¿no? Y en todo caso yo creo que lo que tiene que primar acá es la tranquilidad, pero al margen de eso, pienso que la Policía Nacional del Perú está encargada de mantener el orden público, no solamente de mantenerlo, sino también de restablecerlo, sujeto estrictamente al ordenamiento jurídico legal y dentro del marco racional del uso de la fuerza. Así que no nos debería de preocupar tanto si es que hay un accionar contemplado dentro de este marco jurídico legal. Con respecto a lo que es la división de alta complejidad, creo que lo vamos a tratar en los próximos minutos y esperaría ese momento para poder conversar acerca de ese tema, Pepe. Muy bien, Gastón, muchas gracias. Sí, evidentemente, en el tema específico del viaje de Dina a China, yo pienso también, y concurro contigo, y estoy de acuerdo en que es imprescindible y necesario que quien sea la presidenta y quien esté en el gobierno debe participar activamente en este importantísimo y prioritario proyecto nacional. Este proyecto implica no solamente un tema de desarrollo en todo sentido del Perú, pero sobre todo en el requerimiento y la necesidad económica que tiene el país hoy en día, que deberíamos sostener y mantener y tratar de seguir consiguiendo que nuestra economía se sostenga, se mantenga, como he mencionado, y podamos conseguir también lo que de una forma u otra estos gobiernos últimos no se han dedicado, que es el cuidar a la ciudadanía nacional y el evitar que la pobreza siga creciendo. En fin, hay mucho que hablar sobre eso. Vamos a entrar de todas maneras a hablar, a conversar sobre el tema de fondo. José Baella, tú eres un hombre que conoce bien este tema, que lo vienes conversando además en varios medios de comunicación. El tema de la inseguridad ciudadana. Ya lo he mencionado, pienso que vemos muchísimos cambios permanentes, no solamente en la policía. Nunca ha habido tantos cambios de ministros del Interior. Entonces, y no vemos absolutamente ningún resultado positivo. Ni siquiera algo que nos diga que bien, se está comenzando. No hemos visto hasta ahora. Creo que ya el ministro una esperanza. ¿Tú qué opinas de todo esto, José? Sobre todo dirigiendo el asunto hacia dónde podemos buscar nosotros resultados. Adelante, José Valle. Sí, gracias. Este es un tema muy interesante y tenemos que referirnos necesariamente a los tres ejes que ha mencionado el ministro actual, ¿no?
el cambio de ministros, la situación que vivimos en la cuestión política, definitivamente no permite que haya una estrategia integral, que es lo que buscamos. El ministro en estos 30 días ha considerado 3 ejes principales que yo lo considero que es necesario lo que ha hecho. Pero a mí me faltaría un eje más que es el más importante, creo yo. El eje principal que digamos, conformaría las 4 patas de una mesa, él se ha referido, por ejemplo, a la lucha contra las bandas criminales y la criminalidad organizada, al bienestar de la familia policial y también a la corrupción, que es importante, pero le falta el principal, creo yo. Y el principal para cualquier, digamos, inicio de una estrategia es dotarla a la policía de lo que necesita, es decir, tecnología, logística, infraestructura. Creo que es muy importante para esta situación que estamos viviendo. Mire, el día de ayer le han metido un balazo en la cara y en el pecho a un suboficial en la zona de San Martín. Anteayer, una nueva banda criminal, los mexicanos, ha salido a amenazar en el distrito de Santa Anita a todos los mototaxistas. Y así están ocurriendo muchos hechos que de repente ya no, inclusive ni se conocen, pero que están ocurriendo a nivel nacional. Mientras que no exista una decisión política, una voluntad política, especialmente del Ejecutivo, de la Presidenta de la República, para fortalecer a la policía en lo que necesita, en criminalística, en lo que es investigación criminal, en prevención, en inteligencia, esto va a continuar. Esto va a continuar porque no se está, digamos, planificando una estrategia integral. Y cuando me refiero a una estrategia integral, no solamente quiere decir la policía, porque la policía no solamente es la encargada de la seguridad ciudadana. Tenemos que también abarcar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a los gobiernos distritales. No es posible que el gobierno regional de Trujillo el año pasado no haya gastado un sol en seguridad ciudadana. Un sol. Después viene y pide estado de emergencia. Y creo que se tienen que conversar, se tienen que dialogar, porque de lo contrario vamos a seguir con el mismo problema. No se trata de poner estados de emergencia por aquí y por allá y utilizar a la Fuerza Armada. ¿Cómo es posible que la Fuerza Armada salga a cuidar colegios? Eso no se puede permitir. Cada uno tiene su misión, zapatero a su zapato. La Policía Nacional es la encargada del orden interno y cuando lo rebasan, ahí recién entra la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tampoco no puede, digamos, a capturar pues, a un delincuente, una banda criminal, a una organización criminal con un tanque. No se puede. Entonces la Fuerza Armada tiene que servir a apoyar a la policía, digamos, en sectores estratégicos, de tal manera de que pueda, digamos, aliviar o sacar personal de la policía en esos puestos para poder, digamos, ponerlo en el orden público. Mientras que no se fortalezca la Policía Nacional, mientras que no se le devuelva la investigación, mientras que no se le dé, digamos, la fortaleza en tecnología, mientras que no se pongan de acuerdo en el Congreso respecto a sacar normas específicamente para proteger al policía, va a ser bien difícil. El ministro del Interior puede tener muy buenas intenciones, pero yo siempre he dicho, y yo creo que Gastón no me deja sacar, cuando uno llega ministro tiene que llegar con un equipo. No puedo llegar, sentarme y recién armar el equipo, recién armar mi estrategia. Creo que no es la forma. La seguridad ciudadana es una necesidad de todos los peruanos. Los peruanos quieren trabajar en paz y tranquilidad para hacer eso que ustedes han mencionado bien, para que la economía reflote, para que el Perú salga adelante, para que no haya pobreza. Hay que mirar a provincia, el gobierno tiene que mirar a provincia, porque en provincia existe una situación de resentimiento que en cualquier momento se pueden conjugar digamos, las condiciones objetivas y puede desenvolver en un problema grave para el Perú, ¿no? Muy bien. Te hago una pregunta importante, José. Sí, adelante. ¿A ti te han ofrecido el Ministerio del Interior? Sí, me ofrecieron al Ministerio del Interior y se lo digo acá con una situación. Me entrevisté con una persona importante en el Palacio
y lamentablemente pues no había el apoyo, la voluntad, la decisión política para apoyar a la Policía Nacional, que es lo principal. La Policía Nacional tiene su hoja de ruta de acá al 2030 para poder, digamos, ser la mejor de Sudamérica. Pero mientras que haya una situación política detrás que no la deje, y el debilitamiento político que viene de años también. Eso es, hay que decirlo con claridad. Hay muchos gobiernos que han sacado policías en cantidad. Humala sacó 30 policías. El señor ¿cómo se llama? Encargado de la presidencia, Sagasti, sacó 17 policías para poner a un comandante general que lamentablemente no tenía la experiencia. Entonces, ese debilitamiento ha venido acompañado pues de situaciones que uno no puede tolerar y que tiene que subsanar. Y para hacer un ofrecimiento de esta situación se tiene que tener decisión y voluntad política desde el gobierno. Creo que ese tema es el tema más importante de todo lo que se menciona con relación a la inseguridad ciudadana. Decisión política. Decisión política, preparación realmente dedicado a preparar a las personas en conjunto para que puedan tener un plan definido, claro, profesional para enfrentar estas circunstancias. Entonces, vamos a entrar al tema de fondo, que es la decisión política. La decisión política es preocupante que no se genere. Entonces, cuando yo reviso los temas que han sucedido en Venezuela, los temas que han sucedido en Nicaragua, los temas que de una forma u otra en Bolivia, los temas que han querido hacer en Ecuador. Mal y usualmente la intención socialista es desbaratar todo lo que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Así como también existe esa decisión que hoy día somos testigos de lo que está pasando en el Ministerio Público y en la justicia. No, son los primeros elementos que agarran los socialistas en la justicia. Y ahí tenemos ahora que viene el desbarajuste de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Hablemos de la Policía Nacional. ¿Qué piensas, Gastón, de todo esto? Es preocupante porque tiempo han tenido para realmente corregirlo y no lo corrigen. No les interesa. Fíjate, yo en las diferentes entrevistas que tengo siempre hablo de una palabra que la he acuñado como el liderazgo conductual, de conducir. Y cuando no hay ese liderazgo, obviamente está asociado a la voluntad política, por desconocimiento o por interés. Sea cual fuera la circunstancia, es lo que realmente se ve. Y el mejor ejemplo para ponerlo en presencia de todos es el tema de Nayib Bukele. Y no porque sea similar o se pueda aplicar tal y como aquí en el Perú, sino porque Nayib Bukele acudió al Parlamento con el jefe de las Fuerzas Armadas y con el jefe de la Policía Nacional y con una serie de proyectos de ley que representaban políticas públicas para poder ejecutarlas al término de la distancia. Y eso representó ese liderazgo en verdaderamente ponerse la problemática que en su país eran las maras, ¿no? Para poder sacarlas de circulación. Pero al margen de eso, brindó un fortalecimiento en el aspecto logístico, creando no solamente grupos de acción, sino dotándolos de toda la tecnología de punta y el cuidado respectivo para poder realizar su misión y su función dentro de sus capacidades, un fortalecimiento de capacidades inmediato. Y lo principal para mí fue el aspecto de infraestructura, porque construyó inmediatamente la cárcel para 20,000 personas. Acá en el Perú, el LIMPE tiene una sobrepoblación del 136%, Pepe. Chanchamayo, más del 400%. La pregunta es, ¿algún juez querrá mandar un preso más en Chanchamayo? La respuesta se cae de maduro. Aquí en Lima sucede lo mismo.
Eso, aunado a los operadores de justicia que no trabajan coordinadamente en el mejor de los casos y en otro de los casos que se ven presionados por un código procesal penal garantista que con 3 arraigos los pone en calidad de citados a los intervenidos por la policía, generan una sensación de impunidad. ¿A quién? Al poblador, a la persona de a pie. Sin embargo, esta situación se viene dando reiterativamente. Ya lo ha dicho también el ministro, lo ha dicho el comandante general, ¿no? Hay problemas con el Ministerio Público que salen inmediatamente en libertad. Tú pregúntale a cualquier comisario cuántas veces ha capturado a un delivery en su jurisdicción. 3, 4, 5, y encima el delivery le manda saludos por televisión a la policía. Felicito al Escuadrón Verde, ¿no? Felicito a la policía que hace bien su trabajo. Entonces, estamos provocando, sin darnos cuenta, algunas entidades, una sensación de impunidad y de irrespeto total a la autoridad. Y si tú no proteges y si tú no empoderas a la Policía Nacional, que es la titular de la persecución de la delincuencia y el delito, para poder realizar su función adecuadamente, con todo lo que significa el aparato logístico y del soporte legal a sus intervenciones, entonces nunca vamos a salir de esta rueda que es captura a la policía, libera el Ministerio Público. Captura a la policía, denuncia el Ministerio Público, libera el Poder Judicial. Y así la llamada puerta giratoria se sigue dando por todo el tiempo. Y lo otro, ¿cómo combatimos la delincuencia? ¿Cómo sacamos de circulación al delincuente común, al arrebatador, al que nos tiene con todas esos delitos de alto impacto, marcas, raqueteros, celulares, arrastre, ¿no? ¿Cómo lo sacamos de circulación con esa modalidad? Y segundo, ¿a dónde los ponemos? ¿En qué penal? Entonces, si queremos realmente empezar a solucionar este tema, sí, pues la voluntad política tiene que haber. Pero para que haya voluntad política, también creo que tiene que haber un mínimo de conocimiento por parte de quien lidera la más alta magistratura del Estado. Y si no lo quiere entender así, pues entonces habrá que dar un paso al costado quienes están liderando esta situación, porque aquí lo que estamos viendo es que es más de lo mismo. Amanecer, atardecer, anochecer seguro, son operativos que se han dado desde hace mucho tiempo atrás. La pregunta vuelve a ser la misma. De los 600 detenidos a nivel nacional en estos operativos, 599 están afuera. Entonces se produce un desgaste emocional, operacional, logístico, sin resultados concretos. Entonces ya basta de eso y comencemos a poner los pies en la tierra, pero exigiéndole a la presidencia, al Ejecutivo, que realmente tome decisiones y políticas públicas que puedan ser vistas en la realidad por la población. Muy bien. Creo que los tres estamos en el mismo camino. Lo que no tenemos es ya más propuestas para que esto se arregle, si quieres ponerlo así. Se enfrente como se debe enfrentar, se le dé las facilidades a la Policía Nacional, realmente se haga todo lo que ha mencionado José y lo has tú también mencionado. Entonces, creo que el tema la pregunta vuelve a ser la misma que me hice antes y que las hago ahora a José. También, ¿esto está premeditadamente manejado? No puede ser. Vamos a ser sinceros, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Tantos ministros del Interior, tanta gente que aparentemente tiene determinada capacidad en la policía, como ustedes también. Tú mismo me has dicho, José, que no has aceptado ser ministro del Interior por las razones que te proponen, que eran razones que definitivamente no estaban identificadas con una situación de arreglo de la Policía Nacional, de arreglo de la seguridad ciudadana a nivel de Perú. Entonces, creen ustedes que es así? Porque si es así, no vamos a poder hacer nada, o vamos a tener que hacerlo a través de otras
circunstancias y situaciones, como pedirle al Congreso que actúe, que no sé si va a actuar, porque tampoco actúa, pedir a la ciudadanía que pida que se haga el cambio. Algo se tiene que hacer, porque esta situación, tú lo acabas de mencionar también, José, lo que ha sucedido ahorita en una parte de Lima. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál es? Yo creo que acá lo que se tiene que hacer es asumir un liderazgo. Y acá podemos referirnos también a lo que pasó con el presidente Bukele, ¿no? Lógicamente no se puede comparar porque El Salvador es pues tamaño de Ica, no son las condiciones geográficas y políticas, sociales, económicas son diferentes. Te hago una interrupción, Sí. perdona. Yo creo que es una de las pocas áreas que sí podemos comparar. Yo creo que hay otras áreas de economía, todo lo que usted crea, la agroindustria, no se pueden comparar porque somos países totalmente distintos. Pero por más pequeño que sea El Salvador, la demostración de cómo se han hecho las cosas es comparable, creo yo. ¿No? Claro, Sí. claro. Ese es el liderazgo, pues. Ese es el liderazgo del gobernante. A eso me refería, ¿no? A eso me refería, que no podemos comparar en cuanto a situación, pero sí, digamos, asumir el liderazgo que él ha asumido como presidente Bukele en El Salvador. Y es un liderazgo que tiene voluntad y tiene decisión política. Y más que nada tiene una planificación. No es una situación, digamos, al vacío. Él ha planificado muy bien las cosas para poder, digamos, dar los resultados que actualmente está dando resultados. El 96% de la población aprueba la presidencia de Bukele. Pero, ¿por dónde empezó Bukele? Eso es importante tenerlo. Mire, acá en el país nosotros tenemos, la Policía Nacional tiene 4 especialidades, que son la inteligencia, la investigación, la prevención y la criminalística. ¿Sabe por dónde empezó Bukele a planificar toda situación? Por la criminalística, porque es importantísimo el hecho de tener un laboratorio de primera. ¿Sabe cuánto invirtió en su laboratorio Bukele? Con una decisión política, creo que yo fue la mejor, para iniciar todo su plan, 34 millones de dólares y compró un laboratorio de criminalística a su policía. A su policía. Usted sabe la importancia que tiene la criminalística para poder determinar los indicios, las evidencias y convertirlos en prueba o elementos de convicción. Es importantísimo. Es importantísimo para lo que él quería hacer, para la planificación. En segundo lugar, él tuvo un plan, y ese plan lo empezó con el control territorial. Primero fortaleció a su Policía Nacional y a su Fuerza Armada, se fortaleció políticamente, especialmente en el Congreso, y tuvo toda una serie de hechos que ahora los resultados le dan la razón. El problema es que acá en el Perú, pues tenemos a un Congreso, no todos los congresistas, pero tenemos a un Congreso que lamentablemente legisla en favor de la delincuencia. Caso minería ilegal, por ejemplo. Es claro el caso de que, por ejemplo, el amplía el reinfo a los mineros ilegales o a los mineros hasta fin de año. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que están legislando en favor del crimen organizado. Sabemos que la minería ilegal, el 40% del oro que sale del Perú es exportado. Es exportado. Sí. Entonces, esta situación, por el otro lado, tenemos a un ministerio público que parece un ring de box internamente, que está manejado lamentablemente por poderes internos que tratan digamos, de sobrevivir en el tiempo. Tenemos una Junta Nacional de Justicia también que se aferra al cargo. Tenemos un Poder Judicial, lamentablemente, que no entiende esta situación. Entonces, nuestro sistema legal, nuestro sistema judicial no está dando, digamos, la hora, no está dando la temperatura necesaria para poder solucionar esta situación de la inseguridad ciudadana. Se debilita la policía está haciendo todos sus esfuerzos y créanme, a nivel internacional, 40 cabecillas del Tren de Aragua están bajo rejas. ¿Por qué? Por la policía. Por la policía. Tenemos como 500 del tren. Ahí en prisión hay cerca de 3.000 a 3.400 que son venezolanos especialmente. Tenemos que pensar de que esto es una situación interna
por así decirlo, que va a cesar haciendo operativos. No, no, acá se tiene que fortalecer a la Policía Nacional porque ya vemos que el crimen es a nivel internacional. Tenemos el problema de Ecuador, tenemos el problema de Colombia, tenemos el problema de Venezuela, tenemos el problema de Brasil. Hay diferentes organizaciones criminales, diferentes organizaciones que se dedican a cometer delitos a nivel internacional ahora. Entonces nosotros, la policía tiene que estar por encima, las normas tienen que estar por encima de esta situación. No podemos tener un ministerio público débil, no podemos tener un ministerio público que no coordine con la policía para poder, digamos, encarcelar a las personas, ponerlas bajo la sombra, como se dice. Tenemos un INPE que no tiene capacidad, 96.000 internos, y la capacidad que tiene el INPE es para 45.000. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está la decisión política? Creo que acá se tienen que sentar todos en una mesa y cerrar las puertas y decirse las verdades. ¿Qué están haciendo mal para poder corregirlo? Porque de lo contrario, esto va a seguir. Esto va a seguir y las condiciones políticas que se vienen adelante en cuanto a una posible marcha que puede, digamos, alterar mucho el orden público a nivel nacional, y nuevamente la policía va a ser los paganos. ¿Por qué? Porque la policía se tiene que enfrentar con la población, porque lamentablemente pues el gobierno no tiene la capacidad para solucionar los problemas, ¿no? Y eso es la problemática que va a continuar. Muy bien. Bueno, pero seguimos en la deriva, ¿no? Seguimos en que no hay o no se quiere tomar la decisión política. Yo creo que ese es el fondo del problema. Ahí radica toda esta situación. Tú mismo has explicado con mucha claridad cuál es la situación de la policía, Gastón también, cuál es la situación del país, qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos el plan de Bukele, que bien o mal es un plan que ha dado muy buenos resultados. Estoy seguro que hay otros planes también. Estoy seguro que hay una serie de posibilidades. Pero no se toma la decisión política o no se quiere tomar la decisión política. Entonces estamos en cero. Para mí estamos en cero. La situación de la policía, paralelamente a lo que acabo de mencionar, es preocupante. Es preocupante, he sido testigo de cómo viven los policías. Yo soy testigo y somos todos testigos de la forma como se maltrata también a la policía. Así como la policía tiene también ahora un problema serio de corrupción, mencionado abiertamente por toda la prensa, de corrupción que tampoco se está tomando decisiones para arreglarlo. Entonces, estamos en una circunstancia que a mí me genera desesperación como ciudadano, ¿no? La desesperación, la preocupación de que esto va a llegar, este caos, esta crisis, que es prioritaria en el país, la situación de la seguridad ciudadana, no tiene solución o no quieren darle solución. Vuelvo otra vez. ¿Por qué? Porque estimo y creo de que aquí hay un plan diferente. En un momento mencioné el caballo de Troya, ¿no? Metido, que lo tenemos acá, que en cualquier momento va a explotar. Y lamentablemente hay muchas, ¿no?, situaciones que están generando esa explosión. Vemos que yo no sé si inclusive hay un arreglo para que se genere esa explosión. Lo vemos hasta en la prensa, en la mayoría de la prensa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Vamos a esperar hasta el 2026 a que tengamos elecciones, va a suceder algo en el camino, pero al final, ¿cuál es la solución, Gastón? ¿Cuál es? Bueno, Pepe, mira, aquel que tenga la solución y la varita mágica creo que es el que se está buscando en todo el país, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de hacer es aportar nuestra experiencia, tratar de dar sugerencias,
para quienes están hoy día gobernando tengan siquiera una hoja de ruta, un planeamiento que al parecer nunca lo tuvieron desde que asumieron el gobierno y más bien se enfrascaron en una vorágine de conflictividad, de tratar de hacer las cosas exactamente al revés como lo mandaba el ordenamiento del país y que nos trajeron como consecuencia todo este descalabro, ¿no? En todos los aspectos. Y obviamente el de seguridad ha sido el más importante porque definitivamente ha traído la transnacionalización del crimen y no se ha puesto coto a ella por una debilidad del Estado, justamente en salir al frente y prácticamente entregar a la Policía Nacional en el combate de esta delincuencia, pero solos, sin recursos, ¿no? Sin el soporte legal, aunado a la capacitación, a la construcción de un laboratorio de criminalística, que es importantísimo, a dotarlos de logística a los policías. También Nayib Bukele generó, como el presidente de Ecuador, una política de amnistía para los militares y policías que actúen estrictamente dentro del marco de los derechos humanos y el uso gradual de la fuerza en el combate directo a esta criminalidad organizada. Correcto. Eso no se ha visto jamás aquí en el país. No hay nadie que lo tenga claro para poder decirlo y en especial quien dirige a la nación, ¿no? Entonces, hablar pues de cuáles son las causas de la inseguridad ciudadana ya son bastante conocidas, ¿no? La debilidad que tiene el Estado, por ejemplo, para implementar estrategias de seguridad pública. Eso, un sistema penitenciario precario que ya lo hemos hablado, la limitada participación de la población también en acciones de seguridad ciudadana, no hay la forma de involucrar a la población, lo hacemos a través de las juntas vecinales, ¿no? Pero las limitadas capacidades de organización que tienen ellas porque no hay quien los lidere y sobre todo para conseguir resultados concretos. Otro de los puntos es la vulnerabilidad de la persona ante la inseguridad. Gastón, hay un tema ahí que acabas de mencionar que también, perdóname la interrupción, porque creo que es Sí. importante. El pueblo ha empezado a tomar la justicia por sus propias manos. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Lo acabas de mencionar. ¿Qué tienes que decir sobre eso también? Justamente, ¿no? Hay poca cultura de seguridad ciudadana en algunos casos para poder concretar acciones precisas en cuanto a la organización, pero en otros casos hay desesperación frente a la impunidad porque al delincuente que ellos capturan como población, y si te refieres a ese caso en específico, nuevamente es puesto en libertad. Entonces la población va a la comisaría, quiere incendiar la comisaría, va al Ministerio Público, quiere tomar la justicia por sus manos, y si no, la próxima vez que capturen a otro delincuente o al mismo, lo ajustician. Y ya se ha visto esta situación, incluso que le prenden fuego, ¿no? En Trujillo. Entonces, eso se está dando obviamente porque no hay una mirada de interés a lo que realmente necesita el país. El ministro actual, por ejemplo, ha entrado con buena voluntad, tratando de implementar estrategias, ¿no? Pero realmente las estrategias operacionales de la policía están dadas. O sea, esto no es nada nuevo. Amanecer seguro lo hemos hecho en muchísimas fases de nuestra vida como policías, en amanecida, en horas punta, ¿no? El tema aquí pasa porque lo que se capture como consecuencia de estos operativos realmente estén donde deban de estar, pues en la prisión. Si tú capturas a un requisitoriado, si capturas a un delincuente connotado, no puede ganar la calle tan fácilmente como lo hacen ahora. Y los casos, Pepe, los hemos visto, ¿no? En la planicie, el general de Ica saliendo, o el de Cañete, el general de Lima, diciéndole a la población de que no puede ser posible de que la policía se faje en la captura de estos delincuentes y el Ministerio Público los suelte. Entonces, eso, aunado, como te decía, a la vulnerabilidad que tienen las personas ante la inseguridad, son parte de las causas de la inseguridad en el Perú. No hay que tener tampoco desesperanza. Lo que hay que
hacer, yo pienso en este momento, es impulsar las buenas acciones que se estén haciendo desde los sectores encargados del control de la seguridad, motivar a los congresistas a legislar en beneficio de la seguridad y no por intereses partidarios o personales, que apoyen más estrategias o políticas o acciones que están más apegadas a la criminalidad y no en defensa del ciudadano que realmente necesita de la presencia del Estado. Por ejemplo, la minería ilegal. Yo he trabajado en minería ilegal en la unidad especializada y realmente era un engañamuchachos, pues, esas operaciones. Para empezar, la logística nunca llegaba. Se pedían 5 helicópteros, venían 2. El personal tenía que hacer 10 cerrojos para llegar a la zona de Madre de Dios, el kilómetro 108, la zona del río Malinovsky. Entonces, entrabas con 300, 400 hombres. Estabas desde las 6 de la mañana destruyendo todos los chutes, todas las infraestructuras que tienen la minería ilegal. La gente obviamente se corría con el sonido de los motores de los helicópteros. Pero lo que quiero recalcar acá es que nosotros nos íbamos a las 6 de la tarde. Primero, porque no había logística para instalar campamentos. Segundo, regresábamos después de 15 días y ya no solamente estaba poblado ese sector que se había golpeado, sino 3 o 4 kilómetros más. Una depredación increíble de nuestro bosque, de nuestra selva, los pulmones que necesita nuestro país. Y no hay una forma de accionar porque no hay sostenibilidad en las políticas que se dan. Entonces, si tú vas a hacer operaciones que se diluyan en el tiempo y que no generen resultados concretos, sí, pues estamos haciendo más de lo mismo. Lo que tenemos que apuntar como país es, primero, a que en las próximas elecciones, ya que tú tocaste el tema, se vote pensando en nuestro país. Pero para eso hay que también tocar el último punto que te dije sobre la vulnerabilidad de las personas ante la inseguridad y el conocimiento de la población de la seguridad. Por ejemplo, ¿qué estamento se encarga de reunir a los vecinos, a las juntas vecinales y decirles qué hacer frente a un secuestro, qué hacer frente a una llamada extorsiva, qué hacer frente a un robo de un celular? No lo sabe la población. Y entonces busca al sereno de la esquina, busca al inspector de tránsito, busca al policía de tránsito, busca a la comisaría. ¿Cuándo comenzamos a preocuparnos por darle una cultura de seguridad a nuestro pueblo y que entienda que esta es una problemática fundamental para lograr el desarrollo nacional? Ya, y pero lo segundo, Gastón, ahí quiero sí, decirte que estamos, hace tiempo que estamos preocupados por la situación del país, ¿no? Ya estás hablando ahora de la minería ilegal, que es un tema prioritario también, que es un tema que además quiero tocar en el futuro en el programa, pero regresando al tema policial y al tema de la seguridad ciudadana. Yo veo que el ministro que acaba de entrar, como seguramente otros ministros han entrado con muchas ganas, que tienen pues autoridad, tenido capacidad y que quieren arreglar las cosas y quieren buscar fórmulas. Al mismo José, también, que le dijeron para que sea ministro, pero con ciertas condiciones, ¿no? De no hacer más allá de lo que ellos no hay no forma, quieren no que hay se forma. haga. Entonces, a mí eso no solamente es preocupante, yo veo que este ministro también ha hecho una propuesta, ha hecho una explicación de lo que está realizando, tiene muchas ganas de hacer las cosas, pero seguimos pues sin el material necesario para la policía, sin la ocupación que la policía necesita como preparación, las cárceles están repletas, no hacemos absolutamente nada. Lo mismo que tú has mencionado en la minería ilegal. Entonces, mi desesperación o mi preocupación, tu preocupación, la de José,
la del general, del país, del ciudadano, sigue siendo y se sigue quedando ahí. Entonces, aquí, ¿qué cosas debemos hacer? Una actitud ciudadana, ¿no? Una fórmula para que los ciudadanos puedan expresar su rechazo en la forma y manera, no buscando fórmulas para votar a los gobernantes, de sacarlos por un lado, no es un tema político, es un tema de necesidad nacional. Pepe Baella, ¿qué dices tú? Yo creo que sí, y acá hay que, yo comparto también con Gastón la situación de la cultura. Es importante, es muy importante esta situación porque estamos viviendo en un país muy conflictivo, salimos del terrorismo, entramos a los secuestros, hemos salido de los secuestros, entramos a las pandillas, salimos de las pandillas, entramos a las extorsiones. Sí. Y esta situación se viene agravando. Ya tenemos el ejemplo de Ecuador, ¿no? Ecuador, el tráfico ilícito de drogas, los cárteles en México, trataron de penetrar la política y penetraron la política. Y esto fue como consecuencia, pues, de que el dinero que tiene el tráfico ilícito de drogas corrompe a las autoridades siempre, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que tenemos que tener presente. Acá una cultura de seguridad es importante, pero la cultura de seguridad tiene que nacer, pues, de las instituciones, tiene que nacer del Ejecutivo. Es importante la educación. ¿Cómo es posible que nuestros jóvenes que están ahora metidos en el Internet, en el WhatsApp, etcétera, etcétera, desconozcan, por ejemplo, lo que pasó en los 80 y los 90? ¿Cómo es posible que confundan a Abimael Guzmán con Gabriel García Márquez? ¿Cómo es posible? Culpa nuestra también. Sí. Claro, totalmente. Nosotros le ganamos al terrorismo, pero le ganamos militarmente. Y el terrorismo, por ejemplo, ideológicamente ha ido avanzando. Entonces es culpa nuestra. ¿Culpa de quién? De nuestros gobernantes, de nuestro poder ejecutivo, que lamentablemente no se les enseña a los jóvenes qué es lo que pasó. Y no se les enseña a los jóvenes. Y dentro de esa enseñanza es el civismo que tiene que haber, el respeto a la bandera, el respeto a nuestros valores. Eso hay que, digamos, fortalecerlo. Eso es parte de la cultura de seguridad. El curso de cívica, la instrucción premilitar. Claro. ¿No? Exactamente. Bueno, eso es importantísimo. Eso es importantísimo para que nuestros jóvenes aprendan, sepan, quieran a su patria, a sus valores, a su bandera. Así es. Todas las estrofas del himno nacional. Usted le pregunta a un muchacho, ahora, ¿cuántas estrofas tiene el himno nacional? Dice, una. No, pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el civismo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa situación de que escucho mi himno nacional y tengo que ponerme en atención? Tengo que saludar a mi bandera. La mano al pecho. Ya nadie se la pone. Entonces, toda esta situación viene por parte de la educación, eso es parte de la cultura, que hay que, digamos, meterle eso y utilizar las redes sociales, porque los jóvenes ahora ya no quieren leer un libro, ahora quieren los famosos resúmenes, y eso hay que aprovecharlo para que de una u otra manera fortalecer a nuestra juventud, porque nuestra juventud no se identifica con los valores peruanos, con lo que tenemos acá en el país, ¿no? Eso es un tema que proviene también del ejemplo de los gobernantes. Porque mientras no tengamos ese ejemplo, esa decisión de hacer las cosas correctamente, de castigar adecuadamente a quien incumple la ley, cosa que aquí no se hace tampoco, ¿no? Se pasa la luz roja, ¿qué importa, viejo? Se hace lo que se quiere hacer, cada uno hace lo que le da la gana. La vez pasada he visto 30 carros cuadrados encima de las veredas. Nadie hace nada. Entonces, no es un tema policial, es un tema general de actitud de gobernante. Por supuesto. Entonces, yo creo que hay que tocar ese tema sin crear esto no es un levantamiento, esto es una ocupación y preocupación por el país. Nosotros queremos que el país salga adelante, que nuestros ciudadanos puedan vivir con tranquilidad, que todos puedan realmente correr hacia un objetivo prioritario que es el desarrollo del país. Muy bien. Gastón, yo te interrumpí antes cuando ibas a hablar del segundo punto, te pido disculpas. Sí, bueno, te decía que
Quiero terminar un ratito. El segundo punto, para ver los temas de seguridad. Te explico un ratito. Sí. Tenemos poco tiempo, tenemos menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, por favor, pasemos a otra pregunta. No, pasemos a otra. Termina lo que tienes que hacer y entras ya a la parte final de lo que consideras tú. Pero termina lo que tú estabas hablando, que es importante. Sí, no, te decía que... le damos tiempo a Pepe también para que tenga un par de minutos. Adelante. La segunda, me refería a la segunda forma de acción que habría que hacer es discernir o tomar acción sobre qué aplicamos, la política de tolerancia cero o la política de prevención. Yo creo que es un mix de ambas para poder encaminar la persecución de esta criminalidad tan cruenta, transnacional, que ha traído modalidades definitivamente que nunca se habían visto en el país y que no solamente es responsabilidad de la policía sacarlos de circulación. Entonces, hay que ir diseñando ya en qué tenemos que efectuar una política de tolerancia cero y en qué una política preventiva, con sus diferentes lineamientos estratégicos, pero que den resultados. Y lo último, el liderazgo conductual de quien ejerza la más alta magistratura del Estado en la persecución de la criminalidad. Yo creo que todos los peruanos tenemos derecho a vivir en tranquilidad, en paz, evitar la zozobra, el riesgo y el temor que generan este tipo de hechos delictivos y salir adelante todos como una gran nación que se puede superponer ante cualquier problemática, porque hemos enfrentado ya muchas. Hemos salido del terrorismo, ¿no? Hemos combatido a estas lacras sociales en sus diferentes presentaciones y hoy en día nos toca enfrentar a la transnacionalización del crimen con la misma fortaleza, con la misma entereza, pero con un país unido, sólido y mirando siempre hacia el futuro, ese futuro esperanzador que nos espera como nación. Muchas gracias. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pepe, sí. te queda 1 minuto y medio. Ya, yo solamente quiero hacer una propuesta de que, por ejemplo, en los años 80, los años 90, la exclusividad de la violencia era de las organizaciones terroristas. Ya, eso es historia. Ahora la violencia no solamente es de las organizaciones terroristas, ahora son de las bandas criminales. Tumban torres, explotan torres, queman personas. Yo creo que es el momento y un llamado para el Congreso de legislar respecto al terrorismo urbano, para que de una u otra manera se englobe a todos los tipos penales, sicariato, tráfico ilícito de drogas, corrupción, violación de niños, todos los tipos penales. ¿Para qué? Para que merezcan una pena de cadena perpetua. Yo pienso que esto puede ayudar mucho, especialmente a combatir el delito. Y como dice queremos la paz y tranquilidad que todos los peruanos queremos para desarrollar el país. Yo creo que esa es una buena medida. Gracias, José. Yo, para terminar, agradecerle su presencia en Reflexiones. Creo que debemos juntarnos. Creo y considero, como siempre vengo propagando, que la unión de todos los demócratas, de todos los que creemos en la libertad, ahora, sobre todo aquellos partidos y candidatos, hay que unirse para cambiar el país, esperar que venga pues el 2026 y podamos tener realmente un gobierno diferente. ¿Ya? Y el objetivo, desarrollo del Perú. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Gastón. Gracias, Pepe. Saludos. Gracias a todos también. Saludos. Hasta luego. Muy amable. Nos vemos.